Libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1 nos dice: La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, recuerde eso, contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Vamos a leer el versículo 3. Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Bienvenidos a Un Café Lógico, donde lo lógico, claramente, es tomar café. Mire, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu proyecto de Pueblo Escogido. En esta ocasión salimos un poquito del lugar donde usualmente grabamos y quiero compartirte esta pequeña reflexión en esta ocasión. Confieso que grabé toda la prédica y el audio no se me grabó. Así que estoy volviendo a grabar toda la reflexión nuevamente, pero nos gozamos en el Señor. Escuche, quiero compartir esta pequeña reflexión y quiero hablarte específicamente de la misericordia. Ese punto particular de la misericordia. Mire, en ocasiones veo a mucha gente que anda en oscuridad y a mí me cuesta tal vez en oscuridad moral, en oscuridad ética, en oscuridad en toma de decisiones, en oscuridad espiritual, en lo que sea, andan en oscuridad. Y me cuesta porque la Biblia se nos es revelada como aquella lámpara que alumbra nuestro camino. O sea, es como nosotros, si nosotros somos creyentes, somos cristianos, llevamos años en esto, me cuesta ver a un creyente que anda en oscuridad. No sé, es que no sé lo que es ético, no sé qué decisión tomar, no sé qué es lo moralmente correcto, no sé qué es lo teológicamente correcto. A mí me cuesta porque hemos tenido la Biblia ahí como lámpara muchos años y que ella misma es revelada como lámpara a nuestro camino y que andemos en oscuridad. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y qué tiene que ver eso con todo esto? Es que el libro de Jonás particularmente y de todas las cositas que habla tal vez por ahí, peculiarmente toca el tema de la misericordia y de cómo Dios es clemente, cómo Dios es misericordioso, cómo Dios, Él hace lo que Él quiere con quien Él quiere. Y me llama mucho la atención porque Jonás, un profeta, en cierta medida andaba en una oscuridad. Y oiga, las mentes, digamos, prejuiciadas perjudican el cómo nosotros vamos a abordar la voluntad de Dios. Me explico. Si tú tienes un prejuicio con una comunidad, pues tú vas a abordar y vas a intervenir con esa comunidad de manera sesgada. Cuando yo digo sesgada es con prácticamente lo mismo, como un prejuicio, o sea, como un pensamiento previo. Tú vas a decir, no, es que esta gente no van a hacerme caso. Pues tú vas a predicar medio. No, es que estas personas tienen una identidad sexual fuera del marco bíblico. Es una persona homosexual, una persona lesbiana, y no lo sé. Con todo respeto, ¿verdad? Se me está viendo alguno o alguna. Y pues ese cristiano pues, interviene de manera diferente porque tiene un prejuicio previo y eso afecta el cómo nosotros vamos a llevar la palabra del Señor. Pues lo mismo pasaba con Jonás. Es verdad que en el capítulo número 1, que fue el que estuvimos leyendo, no se nos revela el porqué, sino que lo vemos más adelante. Pero nótese que los prejuicios de Jonás estaban perjudicando el cómo él intervenía con esta palabra, cómo él accedía a la voluntad de Dios. Y eso es muy perjudicial y para este tiempo, y hoy tenemos mucha gente que sufre de esto, que tienen ciertos prejuicios con ciertas comunidades y estos prejuicios les impiden, les afectan el cómo ellos intervienen y cómo ellos proceden a hacer la voluntad de Dios. Y eso es muy peligroso. Así que mire, las mentes prejuiciadas, perjudican el cómo procedemos en la voluntad de Dios. Y mire, nótese, número 1, cuando Dios le da la orden a Jonás, oiga esto, cuando Dios le da la orden a Jonás, no le dijo que iba a tener misericordia de ellos. No le dijo eso. Le dijo, ve y proclama contra ella. Pero ¿qué sabe Jonás que nosotros no? Porque si nosotros sabemos el fin de la historia, porque desde pequeñito nos están diciendo la historia. ¿Qué sabe Jonás? Porque el gran giro de tuerca del por qué él huye se nos dice después, no en el primer capítulo. Pero Dios de primera instancia lo que le dice es ve y proclama contra ella. Porque su maldad ha llegado ante mí. ¿Qué otra cosa veo en esos primeros versículos? Número 2. Que la reacción de Jonás fue peculiar. Dios le dijo que iba a proclamar contra ella. Pero él huye como quiera.
¿Qué sabe Jonás que nosotros no sabemos? ¿Qué sabe él que nosotros no? Él toma la decisión de huir, aún sabiendo que lo que iba a hacer era proclamar en contra de ella. Iba a dar una palabra que era dura, fuerte y de prácticamente de destrucción. ¿Por qué huye? Si al fin y al cabo eso es lo que él quiere en el fondo. Eso es lo que él quiere en el fondo. ¿Por qué huye? Es porque él sabe algo que aún no se ha dicho en ese primer capítulo. Uf, me encanta. By the way, ¿vieron? Yo traje para acá afuera todos los Funko, Mandalorian, Luke Skywalker. Yo creo que de hecho el de la temporada 2 del Mandaloriano, de la serie Obi-Wan Kenobi, hasta las piezas Lego, de ahí están. Sí, volviendo a la prédica. Pues oiga, el escenario de la barca, cuando llegamos a ese capítulo, seguimos leyendo, el escenario de la barca cuando él huye es solamente un reflejo del conflicto interno que está teniendo el profeta. O sea, mira la barca, o sea, empieza a mirar la barca como eso, como el reflejo de lo que él está teniendo internamente. Me explico. Mientras el barco casi se parte, Jonás es indiferente a esto y se va a dormir. O sea, es que es impresionante. Oiga, mire, yo quiero destacar algunos los procederes de los personajes que se nos presentan en la historia. Quiero destacarlo. Escuche, mire, hablemos de los marineros. Todos los marineros que estaban en esa barca, número uno, tenían miedo. Eso es brutal. Escucha, quiero darle el peso para que tú, mira, estás conmigo. Quiero darle el peso. Los marineros no estaban echados para atrás mientras la barca casi se les hunde y se los comen los tiburones. No. Los marineros estaban muertos del miedo. Porque les llegó una tormenta impresionante, así, de la nada. Y ellos están volviéndose locos. Tienen miedo. Pero a pesar de este pavor, de los gritos, de la desesperación de estos marineros, Jonás sigue indiferente. Pero escucha, eso no se queda ahí. Tranquilo, tranquila, eso no se queda ahí. Vamos a pasar al siguiente nivel. Ellos no solamente tenían miedo, sino que ellos también empezaron, dice la palabra, punto número 2, empezaron a clamar a sus dioses. De que sí, usted me dirá, pues sí, son otros dioses paganos, claro que no los iba a escuchar. Pues claro, ok, está bien, fine. Pero eso no es el punto. Ellos empezaron a accionar. O sea, usted imagínese una persona con miedo que empieza a clamar, a dar voces, a aruñar, a rasgarse los vestidos, a despeinarse en llanto. O sea, imagínese la desesperación de estos hombres en alta mar que están a punto de morir. La barca, dice la palabra, que estaba a punto de partirse y ellos estaban desesperados. Empezaron a clamar a sus dioses, empezaron a hacer cosas allá adentro para buscar la manera de que esta tragedia no ocurriera. Están al punto de quiebre, están al punto de la desesperación, están volviéndose locos allá adentro sobre la barca. Es que es impresionante, porque mientras todo eso ocurre, el escenario de la barca, como ya mencioné, es un reflejo interno. Mientras todo eso ocurre, los marineros estaban tal vez accionando, clamando a Dios, y eso sí es desatinado, sí, yo lo sé. Pero mientras todo esto ocurre, yo quiero que tú te fijes en la descripción que se dice en el libro que hizo el profeta. Tienen miedo, y no solamente tienen miedo, están allá buscando alternativas. ¿Sabes qué es eso? Una persona con miedo, que no encuentra solución para su vida, volviéndose loco, tratando de buscar ayuda. O sea, tú imagínate esa persona, esa persona cercana en tu comunidad y está gritando, ayúdenme porque es que no puedo. Tú imagínate eso. Y mira la descripción de Jonás. Número 1. Jonás, mientras todo esto ocurre, mientras todos estos hombres están volviéndose locos, dice la palabra que él bajó a la bodega. Él huyó del escenario. Huyó de lo que tenía que hacer. Y esto es lo mismo que pasó con Nínive. Es lo mismo. Él se cree que se fue y que ya eso se va a resolver solo. No. El conflicto no se trata únicamente de Nínive. Porque él lo repite ahora no con Nínive, sino con unos marineros que le están haciendo el favor de... Y es verdad que sí, él pagó el pasaje, pero le están haciendo el favor de llevarlo. El problema no es Nínive. El problema es el corazón de Jonás.
No, Kenneth, lo que pasa es que yo no le quiero predicar a ellos. No, es que el problema no son ellos, el problema es tu corazón. No, Dios, Kenneth, lo que pasa es que esa gente no me van a escuchar. No, es que el problema no son ellos, el problema es tu corazón. Y si un día lo hiciste con Nínive, al otro día lo vas a hacer con los marineros. Si un día no lo hiciste con los marineros, al otro día lo vas a hacer con tus vecinos. Si un día lo hiciste con tus vecinos, al otro día también vas a ser indiferente al dolor de tu familia. Si un día, y si fuiste indiferente con eso, vas a ser indiferente con lo que sea. No te creas que únicamente Nínive, no te creas que únicamente los marineros. No es eso, ese no es el conflicto. Es que Jonás huye de lo que tiene que hacer. Jonás huye de su responsabilidad como profeta. Jonás huye y no da la alternativa que él sabe que es. Él tiene la solución. Pero él baja a la bodega. Punto número 2. Él no solamente baja a la bodega. Dice la palabra que él se acostó. Y aún más, o sea, no solamente se acostó. Él tuvo la capacidad de poder dormir. ¿Qué tú me dices de eso? Él tuvo la capacidad de poder dormir. Es que una loquera. Él pudo dormir. Y la barca estaba a punto de partirse. Y usted no me venga a decir a mí que Jonás no se daba cuenta. O sea, Jonás estaba consciente de la desesperación de ellos. Estaba consciente de los actos que hacían para intentar salvarse. Y aún así, Jonás fue indiferente. Y es que él huye a la bodega. Pero usted dirá, bueno, vamos a ver si se arrepiente la bodega. Para ver si busca una solución para que, mira, Señor, perdónalo, soy yo. Yo voy ahí, pero salve a esta gente. No. Él huye, baja a la bodega, pero no huyó para arrepentirse. Él no huyó para arrepentirse. Él huyó por indiferencia. Él lo hizo por indiferencia. No tenía misericordia de los marineros, así como no la tuvo con Nínive. No le importaba lo que sus actos provoquen en otros. No le importaba lo que sus prejuicios iban a provocar en Nínive, en los marineros. De que sí, Dios podía levantar y Dios iba a hacer lo que él tenía que hacer. Pues sí, es verdad, yo lo sé. Pero como yo te estoy diciendo, está lo que quiero hablar del conflicto de Jonás. A él no le importaba. ¿Y sabes qué es eso? ¿Sabes qué es eso, mi gente? Que nosotros tantos años en el Evangelio y que no nos importe lo que nuestros actos puedan repercutir en nuestros seres queridos. Lo que nuestro lenguaje pueda afectar a otro. Decimos las cosas sin pensar. No, es que así soy yo. ¿Cómo que así soy yo? Dejamos que el temperamento nos domine y no queremos formar el carácter de Cristo. ¿Qué es eso? Él no tuvo misericordia ni de los marineros, ni de los de Nínive. No le importaba. El versículo 6 nos dice un comentario que hacen los marineros. Y dice, mira, quizás tu Dios piensa en nosotros. Tal vez tú no. Tú vas a estar para la bodega, te olvidaste de nosotros. Pero tal vez tu Dios sí piensa en nosotros. Yo quiero que tú entiendas que Jonás no hizo nada, no se vio actuando hasta que no estuvo acorralado en el versículo 8. En los capítulos 2 y 3 se nos muestra el arrepentimiento de Jonás, y no solamente de Jonás, sino de Nínive. Y ambos hacen, ¿verdad?, un gran contraste, si tú te fijas bien. Y ya prácticamente voy cerrando la reflexión, porque prácticamente esto es del capítulo 1. Hacen un gran contraste, y es que los dos recibieron misericordia. Los dos. El capítulo 2 es el arrepentimiento de Jonás. El capítulo 3 habla del arrepentimiento de Nínive. Están en el mismo centro del desarrollo del libro. Los dos recibieron misericordia. Oiga, los dos recibieron misericordia. Pero tiene un desenlace interesante. ¿Por qué? Porque Jonás alcanza misericordia a pesar de todo lo que hizo. Jonás alcanzó misericordia a pesar de que estaba dispuesto a que todos ellos se murieran. Estaba dispuesto a eso, Jonás. Y él alcanza misericordia. Nínive, la maldad había llegado al Señor y aún así también alcanza misericordia.
que Jonás estaba dispuesto a morir para no ir a hacer lo que tenía que hacer. ¿Qué razón tenía él para enojarse? ¿Por qué él huyó? Ese es el hecho. ¿Por qué huyó? Bueno, yo usted sabe la respuesta, pero lo volvemos a decir. Él huye porque él sabía algo que nosotros no sabíamos. Y eso era el carácter de Dios. Él veía a Nínive como una civilización sumamente pecadora, sumamente, no sé, carente de que pueda alcanzar misericordia o perdón. Y él no quería saber de ello. Me podrás decir, no, él también tenía miedo de que le hicieran daño. Pues bueno, podría ser también. Nínive era muy mala. Nínive era muy mala. Muy mala. Pero no descarto la indiferencia que este hombre puede tener, porque es la misma indiferencia que tiene con los marineros. ¿Por qué se molesta Jonás? Es como si él fuese el dueño de la misericordia de Dios. Es como si él fuese el dueño de a quienes Dios puede salvar y a quienes no. Yo recibí misericordia. Sí, Jonás recibió misericordia. El pez, el gran pez lo vomitó, lo expulsó. Recibió misericordia. Ok, chévere. Pero que Nínive no reciba misericordia. Y ese es el problema. Nosotros recibimos misericordia en muchas ocasiones y pensamos como que ya, olvídate, somos los más santos, los que, olvídate, somos los intocables. Y todos los otros son unos hijos del diablo que se tienen que perder todos, quemarse en el lago de fuego. No, eso no es así, mi hermano. Eso no es así. Tienes que volver a nacer. Tienes que volver a nacer. Y ese es el issue de Jonás. ¿Por qué te molesta, Jonás? Está bien que... Está bien eso, Jonás. La misericordia, quien lo otorga es Dios, no el pueblo. No me malinterprete. Sí, el pueblo, ¿verdad? El pueblo tiene que reflejar al Padre, a Dios, siendo misericordioso. Pero la misericordia de Dios, nosotros no decidimos a quién Dios le va a dar la misericordia. Es Dios quien la da. No, tú no eres dueño de Dios. Tú no eres dueño de las decisiones de Dios. No. Es Dios quien da la misericordia. A quien Él le plazca, cuando a Él le plazca, de la manera que a Él le place. Eso no te incumbe. Si Él quiere tener misericordia contigo, ¿por qué no la puede tener con Nínive? Si tú huiste, si tú estabas indiferente. Oye, yo no entiendo a Jonás. Jonás, después de todo lo que hizo, que recibe misericordia, aún así, Dios tiene misericordia y lo perdona. Y de esta misma manera tiene misericordia para con Nínive y él aún así se molesta. Yo quiero terminar con el último capítulo del libro. Te lo voy a leer los últimos versículos. Jonás capítulo 4, versículo 10. Entonces el Señor le dijo: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la cual hay más de 1,200... en la cual hay más de 120,000 personas, que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Oiga, predique, ame y haga lo que tiene que hacer. Tú no tienes potestad de quién Dios puede tener misericordia. Tú no tienes esa potestad. Te voy a dar una recomendación. Deseche esos prejuicios y predícale a Nínive, predícale a los marineros, predícale a tu comunidad, predícale a todos, sea cual sea su orientación sexual, sea cual sea su orientación política, sea cual sea su orientación filosófica, religiosa, espiritual, llámalo como te dé la gana. Pero predique y deseche esos prejuicios. Dios te bendiga.